Aquí estamos en la espada de Damocles hablando acerca de, bueno, cómo solucionar el gran meollo de la existencia, cómo, podríamos decir, cómo alcanzar la iluminación o el despertar, y si es posible hacerlo, y cómo es una vida realmente en esa armonía que tanto se desea. Eh, Normalmente dijimos hace un rato, somos como el Homo sapiens sapiens, somos el Homo sapiens sapiens, que es aquel que piensa que piensa. Es decir, nosotros no solamente pensamos algo, sino que nos damos cuenta que lo estamos pensando. No solamente tengo hambre, sino que me atribuyo a mí, yo tengo hambre. Entonces, poco a poco vamos descubriendo que si es que utilizamos el viveka, el discernimiento, nos preguntamos cosas, empezamos a descubrir que nosotros somos lo que ocurre y que uno no existe sin el otro. Por lo tanto, el observador es lo observado, que es lo que dijimos antes, pero esto es una experiencia aterradora. Normalmente, como cuando esto ocurre, uno tiene la sensación de perder el control, de no hacer más pie. Si su propio karma lo lleva en esa dirección, recuerde esto, o si la gracia divina, si usted lo quiere decir en términos teológicos, si la gracia divina, si Dios quiere que usted descubra, imagínese cuando Pablo de Tarso iba camino a Damasco para matar o para mandar presos a no sé cuántos cristianos, una voz del cielo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que supuestamente era Jesús. Y bueno, cayó al suelo en un estado de inconsciencia donde escuchó esa voz y eso le cambió la vida. Y más adelante Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto está en Gálatas 2:20, capítulo 2, versículo 20. Entonces, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es una forma teológica de decir, yo no existo. En la no dualidad, en el Advaita Vedanta se diría Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, yo soy la totalidad, yo soy el infinito, Brahman. Aham Eva para Brahman, yo soy en verdad para Brahman. O sea, el infinito supremo, o Sarvan Kalvidam Brahma, ¿no? Todo en realidad es Brahma. Son maneras de decir en uno u otro lenguaje que o el observador es lo observado, diría, no sé, Krishnamurti, y otros, eh, o Nisargadatta o Ramana, bueno, la lista es infinita. Eh, Esta experiencia es aterradora, por lo tanto contradice toda nuestra inclinación personal. No estamos hechos para hacer diferencias, estamos hechos para tener estos kleyas, porque los kleyas, querrámoslo o no, contribuyen a nuestra humanidad. Entonces no se trata de destruir los kleyas por completo, sino que se trata de, diría yo, atenuarlos. No se trata de que usted no desee más esto o lo otro, o que le guste todo por igual, por ejemplo. Decir, a partir de ahora, todo me da igual. Me pueden pegar, me pueden acariciar, me pueden regalar algo o robármelo todo, me da igual. Yo creo que esa actitud es una actitud mineral, es una actitud de roca. El ser humano, para ser humano, tiene que tener diferencias. Lo que pasa es que tiene demasiadas diferencias. Entonces, como tiene demasiadas, hacemos hincapié, como un oyente me decía ayer, que por qué yo hablaba de deshacerse de las diferencias y no hablaba del regresar a las diferenciaciones. Y de hecho siempre hablo de regresar, como esto de regresar al mercado, de parte de los 10 toros del Zen, porque no solo es un ya no vivo yo, Cristo vive en mí, sino que también Pablo de Tarso dice más adelante en Romanos 7:19, dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Fíjese eso es el prarabdha karma. Uno descubre, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, esa es la experiencia. Por ejemplo, sigo un camino espiritual con un gurú, o bien la vida misma como gurú me enseña que soy totalmente inoperante, inútil, no puedo realmente hacer las cosas, acontecer las cosas que quiero que acontezcan, no puedo. Y me doy cuenta que el yo entonces no tiene verdadera injerencia. En ese momento exclamo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O bien exclamo, Aham Brahmasmi, Sarvam Kalvidam Brahma,
aham eva para Brahman, tatuamasi, soham, y una lista interminable de afirmaciones por el estilo. Entonces, o bien si soy musulmán o sufi, digo la ilaha illallah, es decir, no existe nada que no sea Dios, ¿no? En el Islam ortodoxo se dice no hay Dios que no sea Dios, que no sea nuestro Dios o el Dios en que creemos, Allah. Pero en el sufismo, que es la rama esotérica o mística del Islam, se dice la ilaha illallah, significa no existe nada que no sea Allah, que no sea Dios. Eso implica que todo es sagrado, todo es divino. Entonces, más adelante, uno descubre que sigue diciendo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, uno descubre que igualmente hay humanidad. Porque se dice en la India que aquel que tiene este descubrimiento de ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? Que sería como la noche oscura de San Juan de la Cruz, que es la noche de los sentidos, cuando uno se disuelve por completo y uno se descubre siendo la totalidad. Bueno, en ese momento hay un sentimiento, obviamente, después del desprendimiento doloroso y aterrador, de unidad. Pero luego pueden pasar dos cosas, dicen los hindúes. Ese Jivan Mukta, ese liberado en vida, ese que descubrió que es la totalidad, o bien se deja morir porque ya no tiene ningún interés, se le disolvieron todos los kleyas, no tiene ningún kleya. Puede pasar eso, entonces el tipo no come, no bebe, no duerme, no le importa nada y se muere. Y simbólicamente en 21 días muere. Pero también puede pasar que el tipo, por alguna razón, sus kleyas, su prarabdha karma, no lo lleve en la dirección de desaparecer, porque este hombre podría tener un prarabdha karma, que esa flecha que ya había sido disparada, que digamos le proponía vivir una semana más, ¿no? O tendía mucho a disolverse. Pero supóngase que no, que ese prarabdha karma le tiende mucho a la acción. Bueno, el tipo se volverá a activar y con ese prarabdha karma seguirá viviendo con los ragas, duellas, avinivella, asmita y avidya que correspondan. Y vivirá, obviamente, no será el apego o rechazo que usted tiene, será un apego y rechazo muy sutil, muy suave, imperceptible. Se enfadará, se reirá, todo lo que usted hace, pero lo hará con un trasfondo distinto. Por empezar, ya no acumulará más sanchita karma a través del agami, lo que se hace en el momento, porque él ya sabe, ya sabe. Ahora solamente dicen los hindúes, es como cuando usted quema una cuerda que está en el suelo, usted la quema, la mira y la cuerda se ve igual, se ve toda como si estuviera entera, pero usted le pasa el dedo encima y se deshace, es polvo. Entonces, ese hombre aparentemente es un hombre más, pero interiormente él sabe que no existe como entidad, que el asmita es falso, que es un sentimiento nada más, pero que no tiene realmente una función independiente, que depende de toda la totalidad. Sin embargo, dice, a mí me dan helado de chocolate, por favor, que me encanta. Y uno dice, pero ¿cómo quiere un helado de chocolate? Si supuestamente no tiene ego y ninguna de estas cosas. No, no es que no tenga ego. Sigue teniendo asmita, porque si está vivo lo tiene que tener. Pero ya no tiene la estructura y la solidez y el convencimiento que usted tiene. Entonces, esta experiencia es aterradora, de darse cuenta que el observador es lo observado, que el yo en realidad es lo que me ocurre, es lo mismo, y también de darme cuenta que sigo teniendo mis cosas una vez que tuve esta experiencia, que sigo haciendo lo que se supone que no debo hacer, ¿no? Comer lo que no debo comer y cosas así, porque el prarabdha karma sigue ahí, pero ya lo acepto. Entonces, cuando tengo esta experiencia, muchas veces hay tres opciones. O bien empiezo a verlo teológicamente y digo, he descubierto que Dios es el que se encarga de todo. La sangre de Jesús me purificó y a partir de ahora Jesús vive mi vida. Todo lo que yo hago, respirar, comer, dormir, es la voluntad de Dios. Eso serían términos teológicos, judeocristianos normalmente. Luego, la otra opción es, que más propia, por ejemplo, del Vedanta Advaita, es decir, yo soy Dios, yo soy la totalidad.
yo soy el universo, yo. Y por lo tanto todo lo que ocurre es lo que yo quiero. Y la tercera, que es una visión más propia como del Tao, del taoísmo, que sería también otra reacción posible, siempre dependiendo del prarabdha karma, obviamente, no dependiendo de lo que la persona quiera, o sea, sí, de lo que la persona quiera, pero lo que la persona quiere depende del karma, o sea, no es independiente. Sería la opción acrática, ¿no? La acracia, sin gobierno, acracia, que es propia del Tao, como Lao Tse o Chuan Tse, y que consiste en decir solo existe el Tao o Brahman y, y Brahman lo decide todo. No es un ser, no es una persona, no está aquí o allá, es un algo que no puede describirse. El Tao que se describe con palabras no es el verdadero Tao, te lo digo así. O como dice Shankara en la India, aquello desde lo cual las palabras retornan sin haberlo podido tocar, eso es Brahman. Entonces, cualquiera de estas tres opciones llevan a comprender una realidad que los budistas solían llamar el pratitya samutpada, que es la originación interdependiente. Normalmente uno dice, ¿por qué pasó esto? Por tal cosa. ¿Por qué pasó aquello? Por aquella otra cosa. Bueno, ellos consideran, una vez que uno descubre todo esto, que la vida no tiene un inicio lineal aquí. Esto no empezó acá y por eso pasa esto y por eso pasa aquello. En realidad es interdependiente. Todo al mismo tiempo está ocurriendo y se da el ejemplo de una gran telaraña que con las gotas del rocío fue salpicada por la mañana y que cada una de estas gotas reflejan la luz del sol y reflejan a su vez a todas las otras demás gotas, que a su vez reflejan también a la luz del sol y a todas las demás gotas. Es decir, que uno mira una gota y estaría viendo en ella a todas las gotas y a la luz del sol. Por lo tanto, el sabio es el que ya no piensa que él es un ente, que le pasan cosas, diferente a otros entes que le pasan otras cosas. Ahora ve todo como una totalidad. Y esto lo lleva a pensar que el bien y mal en realidad ya son relativos. Es decir, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Es bueno que me pase tal cosa? En realidad es lo que pasa. No es que me pasa a mí. Ya descubrí que no me pasa a mí. No me lo hace nadie tampoco. Yo soy todo. ¿Y por qué aquel tiene más dinero que yo y la pasa bien y a mí me cuesta tanto las cosas? Es la existencia. Así funciona. Y no está premiando a uno o dándole más ventajas a uno que a otro, porque la existencia no ve a uno o a otro. No hay diferencias. El que ve diferencias es el que sostiene el asmita, la sensación de yo. Y el sabio ya se deshizo de la sensación de yo. Dice Lao Tse que el sabio es aquel que se cansó de sufrir. Es decir, es el que se dio cuenta de que los kleshas no traían paz, que algo raro había ahí. Y se dio cuenta a través de posiblemente el esfuerzo. ¿Y por qué se dio cuenta? ¿Y por qué hizo el esfuerzo? ¿Y por qué otros hacen el esfuerzo y no se dan cuenta? Porque Dios quiere, en términos teológicos. O porque la gracia divina se derrama cuando tiene ganas sobre el que quiere y le abre el corazón, dirían los cristianos, cuando Jesús quiere, o en términos más así universales, cuando la vida se le ocurre. Esto lleva a decir que es mejor la persona despierta, iluminada, que la persona no despierta. El tipo que va a la cancha de fútbol y que tiene todos los kleshas, el asmita, ¿no? Yo soy el hincha de fútbol de este equipo y no del otro, odio al de enfrente, duella, amo a mi equipo, raga, soy un ignorante, avidia, de todo lo que está ocurriendo y por qué ocurre todo este proceso. A Vinibella quiero que mi equipo dure por siempre y esta felicidad que siento cuando mete un gol persista. Bueno, que tiene eso a tope. Un tipo que tiene eso a tope. Y un tipo que, por gracia, porque la vida se le ocurrió, dejó de darle intensidad a esto y solo vive en su prarabdha. ¿Cuál es mejor? Si lo vemos como individuos sueltos, podríamos decir que es mejor el sabio, porque no sufre tanto como el otro, ¿no? Sin embargo, si lo vemos desde sub specia temporis, desde la visión del tiempo, claro que el sabio es mejor, porque sufre menos. Pero si lo vemos desde la visión total, como si miráramos con los ojos de Dios, sub specia eternitatis, entonces da igual.
porque la vida es un drama, es un juego. Acuérdese que, por ejemplo, cuando usted decíamos, se pregunta, ¿cómo muevo yo la mano? Y usted responde así, y la mueve. Pero si le preguntan, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué fue lo primero que hiciste para que el dedo empiece a moverse? No sé. Entonces, ¿qué respuesta hay ante esa pregunta de cómo mueves la mano? Primera respuesta es decir, así, y moverla. Segunda respuesta es la respuesta técnica, de medición. Y uno dice, bueno, podemos analizarlo así. Mira, la raíz cuadrada de 7 x y 81 sobre 5x4y nos da 58. Así que 58 es la respuesta. ¿Qué quise decir con esa ecuación y el 58? Probablemente nada. Es decir, es una medición de un montón de parámetros que nos lleva a convencernos de que 58 es mover la mano. Eso es un cálculo lineal. Entonces usted saca conclusiones ad hoc, es decir, ajustadas para el momento. Es decir, a usted le preguntan ¿por qué las nubes flotan en el cielo? Y usted responde porque el viento las sostiene. Es decir, a usted se le ocurrió decir eso como podría haber dicho porque Dios las sostiene con la mano desde arriba. Y es lo mismo. Entonces, ¿por qué las nubes están ahí en el cielo? Porque sí. Esa es la respuesta. Porque sí, es decir, desconozco, no tengo ni la menor idea. Hay infinidad de variables. Usted científicamente puede decir, bueno, las nubes son condensación de gotitas de agua que están ahí, cuando se enfrían lo suficiente, están en estado de vapor, perdón, o semilíquido estarán, y cuando se enfría lo suficiente la atmósfera, caen como gotitas, genial. Pero esa es una explicación que involucra ciertos parámetros, ciertas variables, pero deja infinidad de variables fuera que las desconozco por completo. Entonces, cuando yo utilizo el pensar para catalogarlo todo, estoy utilizando el cálculo, lo cual es un método artificial, es un método reduccionista, que me quedo solo con un pedacito. Mientras que el no pensar, que es el decir cómo mueves la mano así, y el moverla, sería el modo natural, podríamos decir. Sin embargo, fíjese que a veces funciona bien uno y a veces el otro. A veces no pensar las cosas hace que usted conduzca un coche mejor que si usted estuviera pensando, por ejemplo, bueno, ahora voy a poner la primera marcha, ahora voy a apretar el acelerador, tengo que soltar el embrague, y si usted está diciéndose todo eso todo el camino, probablemente se vuelve torpe. Por el contrario, hay otras ocasiones en que si usted no piensa, no sigue una línea de cálculo para algo, no llega a la conclusión que necesita. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Responder que se mueve la mano, que cómo se mueve la mano y decir así, o responder 58? Depende para cada ocasión. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que el pensamiento en sí, la catalogación de las cosas, los kleyas, no son negativos. Son la forma que tiene la vida de solucionar algunos problemas. Ya dijimos que el hecho de que el ser humano tenga lenguaje responde a que tiene kleyas. Si no tuviera kleyas, no se comunicaría, no tendría sentimiento de yo, no le gustaría o disgustaría algo. Entonces, si yo me caí en un pozo la semana pasada, aquí a la vuelta, y no tengo sensación de disgusto, no voy a tener por qué contarle a mi amigo que me caí ahí para que no se caiga él, porque voy a interpretar que da igual caerse. Uno normalmente previene a los demás ante cosas que le parecen dolorosas e informa a los demás de cosas positivas para que las vayan a buscar. Pero si usted no tiene ni raga ni duella, a usted le va a importar un bledo todo, y va a entender que a todo le importa un bledo y no se va a comunicar. Y va a guardar silencio. Es decir, va a ir desapareciendo. Entonces los kleyas nos mantienen vivos. Entonces no se trata de eliminar los kleyas por completo. Se trata de darse cuenta de la falsedad de esos kleyas o de la función de esos kleyas, de lo que hacen y cómo mantienen un mundo de parámetros
relativos y arbitrarios, pero que no dejan por eso de ser naturales. Entonces, ¿qué es más natural? ¿El nido de un pájaro que lo hizo con ramitas o un edificio que hace un ser humano? El edificio es artificial porque lo construye el ser humano y con cemento y perturba un poco la naturaleza. Entonces, ¿por qué el nido no? Si el nido también está hecho con diversos elementos que a su vez perturban, podría usted decir, a la naturaleza porque lo fastidian al árbol. El árbol no está hecho para que le metan un nido ahí en el medio. Y cosas así, porque le puede pesar, porque no sé, le trae hongos, porque le produce humedad cuando llueve, qué sé yo, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es más natural? ¿Tener cleyas o no tenerlos? ¿El tipo que grita en la cancha de fútbol o el iluminado que ya se dio cuenta que eso no tenía sentido? Ninguno de los dos. Los dos son tan naturales como el otro. Entonces, por eso es que la afirmación cuando le preguntó Moisés a Dios, ¿quién eres? Dios le dijo, yo soy el que soy. Es decir, yo soy el que soy en toda ocasión y en todo momento, haciendo lo que me toque hacer, siendo el asesino que mata a uno, siendo el religioso que tiene una experiencia mística, yo soy el que soy en toda ocasión. Se dice que Shiva, un dios de la India, tiene 10 brazos y hace malabares con unos huevos. Esta es una imaginación, ¿no? Una imagen. Imaginemos a Shiva haciendo malabares con 10 huevos, un huevo en cada mano. Entonces es una cosa digna de ver y todo el mundo está pendiente de estos huevos. Esta es una imagen que Alan Watts suele contar. Y estos huevos se están moviendo, todo el mundo está con la boca abierta ahí, esperando el momento donde se le caiga uno, porque ¿cuál es la gracia de ir a ver, no sé, en el circo algo? Bueno, la posibilidad de que esa persona se caiga, aunque suene fuerte. Usted va al circo para ver, para sentir esa especie de oh, cuando realmente sale airoso, pero en el fondo, a usted le gusta que esté la posibilidad de que la persona se caiga. O sea, si usted tiene un trapecista que está a 50 centímetros del suelo, usted no va al circo. Usted quiere que el trapecista esté a 10 metros del suelo, cosa que si se cae se rompe todos los huesos. Y no le gusta mucho cuando le ponen una red abajo, porque usted dice, no tiene gracia. Yo quiero que el tipo si se cae se mate, o se rompa todo, que se la esté jugando. Usted quiere el riesgo. Entonces, cada vez que allí va, se le cae un huevo, en el momento en que se le cae, todo el mundo dice, oh, y de ese huevo que estalla salen 10 Shivas más con 10 brazos y 10 huevos haciendo malabares. Entonces, ¿qué es esto? Este proceso de sorpresa, expectativa, caída de un huevo y 10 Shivas más, eso es lo que llamamos la gloria. Gloria. ¿Qué es lo glorioso? Bueno, gloria, lo mismo que la palabra aleluya, que significa alaben a... Se escribe halelujah, significa alaben a Yah. Yah es Yahvé, el tetragramatón, y ¿cómo era? Yod He Bau He, eso, Yod He Bau He. Entonces, un acortamiento de la palabra es Yah, ¿no? Yod He, Yod He. Entonces, alaben a Yahvé, como decir, qué magnífica que es la vida, una especie de cosa así, ¿no? O los musulmanes cuando dicen Alhamdulillah, ¿no? Alabado sea Dios. Y también la palabra Ananda en la India, que significa eso, bienaventuranza. O también le podríamos llamar Mahamaya, la gran ilusión, o la Shekinah de los judíos, ¿no? El poder de Dios. Es decir, la respuesta a por qué ocurre todo esto. ¿Por qué el karma? ¿Por qué los kleyas? ¿Por qué estamos metidos en todo este lío? ¿Por qué cuando descubrimos que los kleyas, por gracia divina o por la vida misma, que los kleyas en realidad eran simplemente una complicación, una estructura que estaba ahí que podía deshacerse? ¿Por qué los kleyas siguen todavía funcionando? ¿Por qué volvemos al mercado? ¿Por qué no nos disolvemos en ese nirvana, en ese no dualidad? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué seguimos preocupándonos y
y enganchándonos en miles de cosas. Porque nos gusta jugar. Al igual que Shiva le gusta hacer malabares. Y nos gusta que los juegos tengan dos cosas, habilidad y suerte. Si usted ve un tipo que es muy hábil en algo, tan hábil que nunca se equivoca, a usted le aburre. Usted quiere que ese tipo en lo que hace se involucre un poquito de suerte, de manera que algo pueda salirle mal. De la misma manera, si usted juega una partida de ajedrez contra un tipo que es súper hábil, estos rusos, por ejemplo, Karparov y todos esos, o Kasparov, y el tipo es tan hábil que usted sabe que va a perder, no va a jugar usted. Pero si sabe que hay un elemento de suerte, que puede ser que a usted le toque, no sé, por una tirada de dados, no sé, que su reina avance hasta ahí, le coma a tal otro, usted lo va a jugar. Entonces, nos gusta, como hemos hablado en otras ocasiones, que la vida tenga una mezcla de habilidad y de suerte. Y cualquier desbalance en eso no lo queremos. Por eso el yin y el yang, símbolo chino, tiene un lado negro con un punto blanco, un lado blanco con un punto negro. Con esto quiero decir que la meta de todo esto, de este descubrimiento, de este sadhana, de este esfuerzo que el gurú nos prescribe, no es alcanzar un estado